Insights, ¿vale? Esta es la estructura en la que SAP está orientando, ¿no?, los procesos de las organizaciones. Estas siete líneas, que son los procesos end-to-end, están disponibles para todos los usuarios de SAP, independientemente de lo que tú tengas conectado, ¿no? Es decir, aquí tú vas a ver aquello que tú tengas en tu organización. Si tú tienes un proceso de compras que está corriendo, por ejemplo, en el módulo de M&M, en Source to Pay verás los procesos que te corresponden. Sin embargo, si no tienes nada de SD, pues en la parte de Lead to Cash aparecerá vacío, ¿sí? Entonces, con esta pequeña explicación, lo que podemos ver es que hay una estructura que sigue del proceso end-to-end a diferentes subprocesos, que son estas líneas que vemos por aquí, que permiten analizar pues, toda la información que Insights está detallando, ¿vale? Vamos a entrar en uno para coger un ejemplo. Este sería el ejemplo del subproceso del aprovisionamiento dentro de una organización, ¿no? Y veremos que aquí tenemos una serie de funcionalidades que podemos explorar y que ir explicando rápidamente, ¿vale? La parte del flujo del proceso, aquí lo que estamos viendo es dentro de lo que le hemos llamado subproceso de aprovisionamiento, todas las diferentes formas de ejecutar este proceso que tenemos en la organización y que, por supuesto, está en el benchmark o en el catálogo que está construyendo SAP, ¿no? SAP continuamente va incluyendo nuevos indicadores, nuevos flujos para poder tener cada vez más detalle de los procesos que tenemos, ¿no? Esto viene de manera automática y simplemente la primera vez que lo cargas podrás ver toda esta información. Vamos a coger el primero. Por ejemplo, es un proceso de traslado en un Procure to Pay y podemos ver aquí que nos hace un benchmark ya de primeras para ver cómo está nuestro proceso en nuestro sector, ¿no? En nuestro sector aquí podemos ver que estamos en un nivel positivo, pero sin embargo, en lo que es los días que nos está llevando el proceso, estamos tardando bastante más. Dentro de esa funcionalidad, aquí nos dice, vale, ¿cuáles pueden ser los motivos de que te estés encontrando esto? Tenemos lo que le han llamado blockers o bloqueadores, que son diferentes posibles puntos de dolor que puedas tener en este flujo que tú estás viendo, ¿no? Tenemos algunos en rojo, otros en verde, y esto te aparecerá mapeado independientemente de la empresa. O sea, tendrás tu propia información aquí conectada, ¿no? Y podemos ver que algunos de ellos ya nos van señalando algunas recomendaciones que sobre las que deberíamos actuar. Estos bloqueadores, cada uno de ellos tiene vinculada toda la información que tengamos en las tablas de SAP nuestras, ¿no? Si abrimos uno de ellos, podemos ver una distribución en gráficas aquí a la derecha, que podemos ir cambiando y que aparece de manera automática. Podemos ver las diferentes plantas, pero aquí nos podemos ir a filtros, ¿no? Y en los filtros podemos ir viendo también toda la información que podríamos desglosar en cada uno de estos puntos, pues a través de las tablas también, ¿no? Los campos que tengamos en SAP. Pues el tipo de movimiento, las cantidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto simplemente muy rápido para poder ir abarcándolo todo, ¿no? Esto es lo que ocurre y lo que podemos ver a nivel de flujo, ¿no? Podemos ver que aquí tenemos un resumen de lo que tenemos en los diferentes flujos, también la cantidad de objetos que se están moviendo y el periodo de referencia que está analizando. Pero tenemos alguna cosa más, ¿no? Luego aquí tenemos la parte de indicadores y recomendaciones de corrección, que como veréis a continuación están muy relacionados, porque las recomendaciones están centradas en corregir aquellas cosas que estemos detectando en los indicadores, ¿sí? Entonces, en el fondo, los indicadores funcionan también como un punto de dolor, pero un punto de dolor que diríamos que es de un nivel más genérico que los bloqueadores. Entonces, estos puntos de dolor, claro, aquí podemos entrar en cualquiera de ellos y tenemos una ventana muy parecida a la que hemos visto antes, en la que podemos entrar por detalle, podemos entrar a este benchmark que podemos hacer pues, a través de las diferentes variables. Este en concreto, pues solo tenemos un punto de envío. Entonces, si nos vamos hacia atrás, lo que podemos hacer es el camino inverso, ir a las recomendaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos en Source to Pay 6 recomendaciones que hemos filtrado aquí, ¿vale? Yo lo he filtrado aquí por aquellas que tienen más de 5.000 casos, ¿sí? Para hacer una primera visión. Podríamos quitar esto y ver que tenemos aquí pues, 39 recomendaciones solo para este proceso. Y si queremos utilizarlo, pues ponemos estos más de 5.000 y vemos que tenemos diferentes impactos y diferentes esfuerzos para hacer estas correcciones, ¿no? Si cogemos aquel que tiene, pues, por ejemplo, más impacto y menor esfuerzo, que sería este, por ejemplo, de aquí, podemos ver que tenemos 116.000 pues, récords de información que tendríamos que revisar en nuestros datos maestros, ¿no? Y nos dice exactamente cómo deberíamos revisarlo, igualmente teniendo todo el detalle aquí también, ¿no? Y nos hace la vinculación al indicador en el que estamos, como decía antes, ¿no? Al indicador en el que estamos relacionándolo, ¿no? Vemos que aquí nos dice que en nuestro sistema en total tenemos 157.000 de estos objetos y antes decíamos que 116.000 no se han utilizado. Pues deberíamos hacer aquí un esfuerzo por visualizar qué es lo que está pasando. Y además tenemos el resto, vamos a quitar aquí el filtro, las otras dos recomendaciones que están vinculadas a este indicador, de manera que podemos ir paso a paso resolviendo cada una de las situaciones que nos van apareciendo, ¿vale? Muy rápido, estoy yendo lo más rápido que puedo para que podáis verlo. Entonces, ¿cómo trabajamos con esta herramienta? Pues la idea principal es poder priorizar aquello que tiene más valor dentro de lo que pueda estar analizando, lo que nos puede estar dando, ¿no? Entonces, nuestra labor siempre es conseguir hacer ese mapeo lo antes posible y, a partir de ahí, priorizar aquellos flujos y aquellas recomendaciones, aquellos indicadores que nos están dando más valor dentro de lo que sería el ASIS que está detectando, ¿no? El ASIS de nuestro sistema.
Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con el to be, ¿no? Eso para mí son esta parte de innovación. ¿Y qué hacen esta parte de innovación? Como yo muchas veces digo, no sé qué es lo que hace mejor SAP, si los programas tecnológicos o vendernos cosas, ¿no? Pero esta parte, aparte de vendernos cosas, una de las cosas, o sea, uno de los temas que más se enfoca es aquellas oportunidades de innovación más importantes dentro de nuestro sistema. Entonces, imaginémonos, simplemente por hacer un caso rápido, ¿no? Que dentro de todo lo que tiene que ver con la gestión de los pagos, queremos mejorar el tema de la contratación de los proveedores, ¿no? Pues podemos centrarlo en esta parte de sus procesos y podemos decirle, vale, tenemos diferentes categorías y posiblemente tengamos un proyecto RISE en el futuro que gestionar, ¿no? Con S4 HANA. Podemos decirle también que nos ponga aquellas capacidades que tienen que ver con S4. Aquí podemos ver aquellas 6 oportunidades de innovación que tienen relación con estos dos temas que hemos hecho y que podríamos hacerlo de 1000 formas más. Si quiero incluir inteligencia artificial o si quiero, bueno, lo que consideremos, ¿no? Hay diferentes situaciones, ¿no? Entonces, podríamos ir eligiendo cada una de estas y aquí tenemos el detalle. Voy a traducir la página. El detalle, por ejemplo, de esta primera, que es la que nos muestra como el máximo de impacto para nuestro sistema. Aquí lee nuestras transacciones y nos dice cuánta relevancia puede tener sobre lo que estamos ejecutando en nuestro sistema real, ¿sí? Y aquí en el portafolio pues, nos explica una primera visión pues, de qué está haciendo, por qué nos serviría este tema de mejora de abastecimiento de productos en la parte de S4. Bueno, pues una de las cosas que es interesante hacer siempre en una investigación o una herramienta del tipo pues, como esta, ¿no? De transformación, es evaluar cuáles son esas oportunidades, ¿no? Entonces, en toda la parte de Insights, lo que hemos visto así muy rápidamente es que tenemos muchísima información relacionada a toda esta visión, ¿no? Entonces, 3 mensajes muy rápidos con los que quedarnos en la parte de Insights. Uno de los puntos clave es la mejora de los datos, ya sea a nivel de limpieza, de calidad de datos o de datos maestros, conseguir la mejor versión de nuestros datos dentro del sistema. Después, la visión integrada de las diferentes áreas de negocio, pudiendo evaluar de manera global nuestro sistema, pudiendo utilizarlo como un detector de metales en el que veamos cuáles son nuestros lugares de mayor dolor de una manera totalmente objetiva, ¿no? Entonces, a partir de aquí, me gustaría enseñaros lo que hace Process Intelligence, ¿no? Process Intelligence es una herramienta que es, como ya dije, es minería de procesos y está vinculada directamente al Collaboration Hub, que es la suite, o sea, bueno, digamos, es el portal de entrada y donde se gestiona toda la compartimentación de la información que se va mostrando a los diferentes usuarios. Y si queréis profundizar más en ello, podemos hacerlo en otra sesión más privada. Entonces, desde aquí podemos entrar en cualquiera de los productos y nos vamos a Process Intelligence, ¿no? Aquí tengo abierto una primera demo, pero antes de nada quería enseñaros una cosa muy rápida que nos gustaría, bueno, yo creo que os gustará verlo, si partimos de cero. Entonces, así es como abriría una investigación de un modelo de datos de minería de procesos conectado a nuestro sistema. Un apéndice importante. Como hemos dicho, la minería hay que preconstruirla. Evidentemente, nosotros no tenemos intelligence y esto aparece de la nada, ¿no? Tenemos que tener un equipo técnico que pueda construir, y esto lo podemos ver aquí en la parte de gestión de datos de procesos, construir estas transformaciones que nos permitirán ver cómo están nuestros procesos, ¿no? Y ahí tendremos toda una gestión en la que no entraremos en detalle ahora, pero que fundamentalmente lo que se basa en es una extracción de datos, una transformación de esos datos en nuestra minería de procesos y de esa minería una carga sobre Signavio que nos permita luego hacer uso de toda la funcionalidad de análisis que nos está dando. Entonces, una vez que tengamos hecho eso, nos aparecería un proceso como el que tenemos aquí, ¿no? En este caso es un Procure to Pay. Y fijaros, pues aquí, en esta primera visión, tenemos no sé cuánto de... Quizás en la pantalla se ve un poquito pequeño la de los demás, ¿no? Veis que tenemos un sistema que si lo ponemos al máximo de visualización es súper complejo. Tenemos todo tipo de situaciones que están ocurriendo y que van pues, ensuciando nuestro sistema a lo largo de los años, ¿no? Entonces, simplemente hago esto para mostraros que tenemos una capacidad de hacer filtros y configuraciones que es no infinita, porque no puede ser infinita, pero que toca casi todo, ¿no? Entonces, bueno, podemos irnos, por ejemplo, aquí y decir, vale, vamos a incluir los casos que tengamos simplemente en un intervalo, en las fechas pues de la última carga, ¿no? Que son, en este modelo, pues del mes de octubre, ¿no? Pues esto de aquí ya nos permitirá ver, vale, cómo está este modelo en este mes, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante este mes? Y ya vemos que tenemos 14.000 casos, que ya han variado muchísimo. Dentro de estos casos podemos visualizar todas las diferentes cosas que nos interesen ver. Por ejemplo, tenemos un sistema de Procure to Pay, por lo tanto, podemos ver aquellos que tengan en su actividad incluida, por ejemplo, todos aquellos que tengan una creación pues de una liberación de una factura, ¿no? Es decir, todos aquellos que se están cerrando dentro del sistema. Muy bien, pues ya vemos cómo nuestro sistema empieza a variar, ¿no? Podemos irnos al tipo de factura, imaginemos, ¿no? Dentro de un mismo negocio podemos abrir diferentes casuísticas, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de pedido y podemos decirle, vale, pues vamos a coger solamente aquellos que tienen
un pedido de artículo nacional, que este es uno de los tipos que están aquí cargados, ¿no? Y podemos ir viendo cómo va variando este discovery de procesos y cómo vamos pudiendo entender las diferentes casuísticas. Esta potencia se incluye además, se relaciona con el explorador de variantes, ¿no? En la minería de procesos, el concepto de variante es cada una de las secuencias diferentes mediante las cuales estamos ejecutando un proceso, ¿no? Entonces, las variantes nos permiten visualizar, pues, diferentes situaciones de negocio o diferentes, bueno, casuísticas en cómo estamos ejecutando este proceso y cuáles deberíamos corregir y cuáles no, ¿no? Ahora mismo, como tengo hechos estos filtros, estamos viendo, pues, aquellos casos de artículo nacional que están siendo compensados dentro del sistema. O que, que están siendo, a ver, sí, compensados dentro del sistema. Entonces, dentro de esto podemos ver aquí, pues, los diferentes flujos y podemos ver también el tiempo de ciclo, ¿no? Cuánto nos está llevando cada una de estas operaciones para este tipo de pedidos. Y podemos hacerlo al nivel que queramos, simplemente para que entendiésemos un poco la funcionalidad básica de la visualización, de la primera visualización, y cómo ayuda a entender y a definir el proceso. Y en esta parte de las variantes, lo que podemos es ir comparando cada una de ellas con las otras que tenemos, ¿no? Podemos ver diferentes casuísticas en las que, por ejemplo, en este caso se están creando facturas, se están creando órdenes de pedido, pero no se están cerrando ni se están utilizando para nada. Por lo tanto, se está invirtiendo aquí un tiempo en crear estas órdenes, pero que luego no se sabe muy bien. Se podría ver en SAP, ¿no? Y se debería analizar por qué no se están cerrando. O, pues, facturas, el uso de las facturas y cuáles, o sea, por qué hay algunos pedidos que tienen facturas o que tienen compensaciones y que otros que no, ¿no? Bueno, este es otro posible camino, ¿no? Entonces, estas funcionalidades nos permiten ir entrando en la profundidad de este proceso, ¿sí? Voy a ir a una demo que ya tengo construida para irse enseñando alguna cosita más, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con toda esta potencia, ¿no? Veréis también que tenemos pues, la capacidad de hacer indicadores, widgets, tablas de gráficas de todo tipo al nivel que queramos, ¿vale? O sea, podemos llegar a, si tenemos los datos, esa es la clave, si está bien hecha la primera parte, una vez que tengamos eso podemos llegar a la granularidad que queramos, a la causa raíz que queramos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo nosotros esto a nivel de proyecto, ¿no? Que también es interesante comentarlo, cuál es la técnica un poco con la que estamos ahora empezando a trabajar. Pues siempre hacemos una fase de discovery en la que entendemos el proceso, ¿no? Intentamos siempre ver si nos falta algo, ¿no? En esta fase la parte funcional entra de una manera importante para poder verificar que todas las casuísticas están incluidas de lo que queremos estudiar, o si tenemos que excluir algunas, ¿no? Que también pasa mucho. Ahí, por ejemplo, en el último caso que estuvimos estudiando, hablábamos de este proceso de compras y tenían en algunas etapas un impacto importante de pedidos de insumos, ¿no? Que al final estos son pues compras propias para la empresa, ¿no? Y que nos estaban ensuciando un poco los datos relativos a las gestiones de proveedores, ¿no? Entonces, en ese caso, pues decidimos quitarlo, ¿no? Del modelo, por poner un ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Pues iríamos trabajando en eso, en esa primera versión de ese proceso y también pues, trabajando para que todas las personas del equipo puedan tener el entendimiento completo de lo que está pasando aquí. Una vez que hacemos esa fase, nos vamos a todo lo que es la exploración, ¿no? Lo que llamamos la fase de exploración. Y aquí hacemos siempre dos partes importantísimas para empezar a detectar puntos de valor. Una parte que es lo que llamamos dimensionamiento, que aquí hacemos pues, un backlog de todas las variables importantes para definir este proceso, en el que vamos construyendo diferentes gráficas, como veis aquí, pero que todo esto parte de pues, por ejemplo, que hemos hecho una lista que necesitamos los nombres de proveedores, necesitamos las plantas de envío, las plantas de recepción, etcétera, ¿no? Los tipos de material, bueno, todo esto que os imaginaréis. Y en este dimensionamiento tenemos una primera versión de todos aquellos puntos que nos interesan ver, ¿no? Y después nos vamos a hacer el estudio de variantes. ¿El estudio de variantes en qué se enfoca? Se enfoca principalmente en coger el porcentaje más... O sea, fijaros aquí, tenemos 49 variantes en este proceso que está filtrado. O sea, ahora mismo solo hay 2.800 casos, pero en el caso inicial había 200 variantes. Pues de esas 200 variantes las vamos aglutinando hasta tener un porcentaje de variantes que cubra el 80 o el 90% de las casuísticas del sistema. De manera que con 6, 7, 8 casuísticas podemos enfocarnos a mejorar el proceso. Y las otras variantes lo que vamos a intentar es deshacernos de ellas o limpiarlas o simplemente corregirlas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, se están estudiando 6 variantes y en cada una de ellas se van a ir detectando diferentes puntos de dolor, ¿no? Algunos comunes entre ellas y otros que sean propios de algunas de estas variantes, ¿no? Y lo que hacemos es combinar ese dimensionamiento, ¿sí?, que hemos hecho anteriormente, pues tiempos medios entre, pues, por ejemplo, entre pedido y factura, ¿no? O cuánto tiempo se está tardando en pagar o cuánto tiempo se está tardando en cobrar para ciertos proveedores. Por ejemplo, ¿no? Aquí, evidentemente, cada casuística de negocio tendrá una definición diferente. Por ejemplo, en este caso, la variante 2 solo tiene estos tipos de pedidos, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos, lo que iremos es analizando hasta llegar a una cierta profundidad y, además, pudiendo comparar unas variantes con otras para saber también ir aislando aquellos casos, por ejemplo, que a nivel de optimización son más interesantes. Por supuesto, no es lo mismo, pues, a nivel de negocio, pues un tipo de pedido o otro tipo de pedido, ¿no? O un tipo de proveedor que está más lejos con otro tipo de proveedor. Entonces, la idea es ir desglosando, ir sacando aquello que nos puede dar esa optimización que nos interesa tanto, ¿vale?
Y a partir de ese estudio de variantes y de ese dimensionamiento, lo que acabamos haciendo es un estudio de puntos de valor, en el que sacamos un listado, como veis aquí, de diferentes casuísticas que nos dicen, vale, cuáles nos están compensando en el caso de este proceso, cuáles son los que se están cancelando, que además aparecen como compensados en el sistema, por lo tanto es un error técnico que debería revisarse. ¿Cuáles son los que nos están apareciendo pues en un orden ilógico, ¿no? Estos son órdenes diferentes que se han detectado aquí en el estudio de variantes. Pero luego tenemos, por ejemplo, el estudio de los tiempos de compensación, que hemos visto que se disparan en algunas situaciones y queremos saber por qué, ¿no? Pues vamos a comparar diferentes situaciones. O por qué nos aparecen diferencias entre cantidades de entrega y de pedido, ¿no? En qué situaciones nos aparecen, en qué proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo este proceso lo que acabamos consiguiendo es un listado de puntos de dolor con sus causas, en el que vamos a decir, vale, pues esto, en la fase de definición, vamos a corregirlo para proponer un to be que sea ese proceso mejorado. Entonces, en este proceso mejorado, una de las cosas que hace Process Intelligence, y que es muy interesante también, es que nos permite hacer una reingeniería muy rápida de la que partir pues un BPMN, ¿no? Imaginaros que nuestras variables correctas, variantes, perdón, son, dejadme seleccionarlos un segundito, que tiene tantos datos, está yendo un poco lento. Imaginémonos que son estas 6. Estas 6, perdón, no, estas 4. Le damos a este botoncito de aquí y nos abre el Process Manager directamente. En el Process Manager lo que va a hacer es una primera visualización de cómo está el proceso que estamos estudiando, ¿no? Voy a intentar poner un poco más grande para que lo veáis mejor. Fijaros, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, a partir de este modelo, lo que haríamos es documentarlo como más nos interese. Por ejemplo, pues generando aquellas áreas de negocio a las que están vinculados los procesos, ¿no? Pues hay una primera área de negocio que podría ser, en este caso, perdón, que he puesto estos equivocados. Esta primera área de negocio podría ser compras o área de compras, ¿no? Aquí tendríamos también pues un almacén. Bueno, ya veis. Luego tendríamos la parte de finanzas, etcétera, ¿no? Y lo que haríamos es ir colocando cada uno de estos trozos del proceso, pues, en donde correspondan, de manera que puedas ver, ¿sí? Se entiende un poco, ¿no? No hace falta que lo termine, en la que puedas ver, pues, esto, ¿no? Y luego estaría la parte financiera, que la meteríamos más abajo. Pero lo que intento decir es que esto lo documentaríamos al máximo y obtendríamos, pues, cuál es nuestro ASIS, y a partir de ese ASIS podríamos trabajar nuestro to be, ¿no? Aquí, en este caso, por ejemplo, he generado con un set de datos diferente un proceso de make to order. En este proceso, por ejemplo, una de las cosas que se detectan es que al crear órdenes de producción que no tienen una orden de planificación asociada, bueno, en el análisis se ha detectado que cuando hay un reporte de que falta material, hay una vinculación a esta generación de órdenes, ¿no? Esto se ve aquí abajo. Bueno, si no, por ir más rápido lo voy a saltar, pero esto lo hemos visto en la parte del estudio de las variantes, ¿vale? No pasa nada, vamos a verlo aquí, que se ve claramente. Esto sería el repositorio de Process Manager, ¿no? Aquí se podría ir gestionando las diferentes versiones de un proceso. Y aquí tenemos el ASIS de ese proceso que os acabo de enseñar, del Make to Order, y hemos puesto en rojo aquí, ¿no? Aparecen en rojo, ese reporte de material que se pierde y que genera una pérdida de tiempo mientras se espera a que haya material disponible. Por lo tanto, aquí hay un claro punto de dolor que se debe corregir, ¿no? Pues a partir de este modelo, que sería nuestro ASIS documentado, como decía antes, podemos irnos a un to be en el que decimos, vale, ¿qué tecnología vamos a incluir para mejorar esta situación que nos ha ocurrido? Pues aquí en este caso estamos metiendo un análisis de nivelamiento de las capacidades para que podamos lanzar órdenes de compra a tiempo y que esa pérdida de material no se, o esa no existencia de material nos permita resolverlo, ¿no? Esto en el módulo de SAP PP. Y también hacer una revisión de esa conversión de órdenes de planificadas, o sea, de las órdenes planificadas en órdenes de producción, de manera que no se nos escape ninguna, como ocurre aquí, en las que, como os decía antes, nos aparecen pues sin orden de planificación asociada, ¿vale? Este sería un ejemplo de un ciclo más o menos completo de cómo sería una metodología de este estilo con Process Intelligence, utilizando Process Intelligence y Process Manager, ¿no? Como ya os he dicho antes, y vuelvo a la PPT, hay muchísimas formas de utilizar esto, ¿no? Aquí hemos intentado pues, simplificarlo lo máximo posible, pero hay un punto clave, ¿no? ¿Cómo comenzamos un